el privilegio de tener dos radios, hermano, ahí en esa red de la página de internet, y lo invitamos, hermano. Ahora la tecnología nos está llevando ahora a la internet. Todo, mi amado, lo que necesitamos hacer lo tenemos que hacer vía internet. Por muy escéptico que usted sea para poder usar la tecnología, le aseguro que tiene un teléfono celular. El que manda mensajitos y que manda WhatsApp y que está enterado ahí de las redes sociales. Entonces, de esa misma manera, en la página del internet de nuestra iglesia, en www.benecervillanueva.hn, ahí tenemos, hermano, una programación variada en la cual usted puede también dárselo a los demás. En nuestra casa, hermano, tenemos el celular, mi esposa tiene un parlante, lo conecta y, hermano, y todo el día escuchando ella en la casa la radio. En el carro yo pongo mi celular, conecto, hermano, y estoy escuchando todo el día la radio. Entonces también lo invito a usted para que eso en casa ya no compre un radio, ya no, ahí en su celular solo lo conecta, pone la página www y lo conecta, hermano, a un parlante y usted ya tiene ahí una programación variada. Bueno, Santiago capítulo 5, verso 7 dice la palabra del Señor. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oiga bien, me llamaba la atención porque quiero, hermano, el apóstol Pablo siempre nos está recordando la venida del Señor. Dígale al hermano que está a la par suya, mi amado hermano, tenemos que ser pacientes, dígale. Tenemos que tener paciencia, porque la venida del Señor está pronto, hermano. ¿Sí? ¿Sí dice amén? Usted no. En la mañana hablábamos un poquito de cómo, hermano, 4 exhortaciones que también el apóstol Pablo le dio a los tesalonicenses acerca de cómo esperar, cómo estar, qué hacer hasta la venida del Señor. Entonces dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice el verso 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este es, mi amado, los pasajes de la Escritura que quiero compartir con usted desde el verso 7 al verso 11. Mi amado, aquí está la capacitación. Aquí están, hermanos, 6 principios que nos, valga la redundancia, nos van a capacitar para poder soportar con paciencia las pruebas. Entonces, si usted de alguna manera está pasando por una situación de prueba, es importante que pueda estar atento, mi amado, a los principios que el apóstol Pablo nos enseña para poder soportar con paciencia. Es importante, mi amado, soportar con paciencia las diferentes pruebas. Entonces, fíjese que estoy viendo entonces que el apóstol Pablo entonces empieza, Santiago instruye a los pobres que sufren. Es decir, él está hablando, hermano, mostrándoles la actitud que deben de tener en medio de la persecución. Es decir, en ese entonces
la iglesia era perseguida, la iglesia era, hermanos, sometida a unas situaciones difíciles, y entonces tenían que soportarlo con paciencia y debían de saber cómo ellos sobrepasar esas persecuciones que habían. Entonces, el tema de este culto, mi amado, es definir cómo ser paciente en las pruebas, cómo, por lo menos le voy a mencionar, le voy a ser sincero en esta tarde, le voy a mencionar nada más los pasos, y lo vamos a confirmar el día martes para que usted pueda tenerlo. Entonces, las pruebas son parte inevitable de la vida. Es decir, desde el momento en que nosotros hemos recibido al Señor Jesús como el único Salvador de nuestras vidas, mi amado, tenemos que saber que las pruebas son inevitables, no las podemos evitar. Entonces quiere decir que, mi amado, quiere decir que tenemos que adquirir cierta capacitación. Esto me indica entonces que de alguna manera tenemos que, hermano, tener cierta experiencia y tenemos que tener algún conocimiento para poder soportar estas situaciones, hermano, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que fue, si usted quiere, maldecido por la situación en la que nuestros antepasados pecaron y dejaron una maldición, hermano, en esta tierra. Entonces, yo veo, mi amado, que siempre un hombre que recibió muchas pruebas, mi amado, fue Job. Entonces yo creo que Job tiene cierta experiencia. Yo creo que Job nos podría, mi amado, dar algunas cosas importantes de cómo poder soportar las pruebas. Pero fíjese que me llama la atención que este Job, en el capítulo 5, verso 7, dijo algo que me llamó la atención, hermano. Mire lo que dijo Job en el capítulo 5, verso 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces quiere decir que este hombre, mi amado, llegó a esa conclusión, que el hombre nace para la aflicción. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que saber que va a llegar el momento, va a llegar un momento de la prueba, va a llegar un momento, hermano, de la aflicción. El Señor Jesús dijo, mi amado, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús no pasó desapercibido, hermano. Dice el Señor Jesús: miren, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermano, Job, un hombre que pasó unas pruebas tremendas, nos define cómo es la vida del hombre. El Señor Jesús ratifica que el hombre va a tener aflicción, pero nos dice el Señor Jesús: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, que en mí van a tener paz, porque fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de mí lo que van a venir, hermano, en el mundo van a tener aflicciones. La gente tiene aflicciones, pero el Señor Jesús dijo: miren, confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, y creo, hermanos, que tenemos que aferrarnos a eso. Entonces, el apóstol Pablo, mi amado, advirtió sobre este tema. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 22, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, quiere decir que no hay acepción, no hay, mi amado, una manera de cómo evadir las pruebas. Yo creo que las pruebas van a venir. Lo confirmó Job, el hombre que más pruebas, hermano, pueden ser definidas para un solo hombre, hermano, sobre la tierra. El Señor Jesús lo confirmó, el apóstol Pablo lo ratifica. Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. El hombre que recibió revelación, hermano, de la palabra del Señor. Entonces, fíjese que quiere decir que entonces en este mundo va a haber sufrimiento. En este mundo va a haber cierto sufrimiento, mi amado, porque eso no va a ser nada comparable con la gloria venidera que va a manifestarse en nuestras vidas. Es decir, es necesario, mi amado, es necesario muchas tribulaciones para que podamos gozar de la gloria venidera. No sé cuántos decimos amén a esto, hermano. Entonces quiere decir que muchas veces vamos a tener que participar de las aflicciones por el Evangelio. Algunos tal vez de los que estamos aquí, mi amado, conocemos casos, por ejemplo, de jóvenes dentro del ministerio que sus padres no los dejan congregarse, que se los impiden, hermano, que se vengan a congregar. Habemos otros casos tal vez de personas que, hermano, su cónyuge no es cristiano y que se les impide, mi amado, el poder desarrollar, el poder congregarse. Tienen que acomodarse. Hoy temprano hay, hermano, personas que nos dicen: pastor, mire, yo me tengo que ir temprano porque mi esposo no vino, y si no estoy a las 12 y no le hago la comida, pastor, se enoja, y yo mejor le digo que me voy temprano. Entonces, hermano, quiere decir que por el Evangelio, mi amado, por participar usted en la fe de Cristo Jesús, también van a haber tribulaciones, van a haber aflicciones por el Evangelio. Entonces, hermano, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque van a venir aflicciones, pero más grande y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Y vamos a poder sobrellevar, vamos a poder de alguna manera salir victoriosos. Dios nos dará la victoria, Dios nos dará, mi amado hermano, la victoria. Entonces, quiere decir que porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Entonces yo quiero llevarlo porque estoy tratando de ponerle una base, mi amado, para que podamos entender cómo ser capacitados para poder soportar con paciencia las tribulaciones, las pruebas. Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. 2 de Timoteo 3:12, es que me están dando 3:12, si me ayudan 3:12, ahí está. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, hermano, si usted quiere ser un cristiano, que va a ser un cristiano consagrado, apartado, mi amado, y que va a hacer la diferencia en esta tierra, hermano, dice la Biblia que padecerán persecución. Entonces, fíjese que yo veo entonces que todos, mi amado, todo el cristiano va a padecer persecución, mi amado. Entonces, esto me llama la atención porque el apóstol Pedro nos dice que hermanos, no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña nos aconteciere. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mire, ve el apóstol Pedro, miren, no se sorprendan del fuego de la prueba, como que si les ha sobrevenido algo que como cosa extraña. No, sino que dice que cuando estemos en estas situaciones de prueba, dice la palabra del Señor, hermano, que nos gocemos. Imagínense, que nos gocemos de los padecimientos, así como el Señor Jesucristo padeció, para que también, hermano, nos podamos revestir del Señor Jesucristo y que podamos entender que vamos a tal vez pasar situaciones difíciles en esta tierra, pero que cuando estemos en la gloria del Señor Jesús, mi amado, nos vamos a gozar con gran alegría. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, entonces quiere decir que además de las pruebas normales de la vida, cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesús como el único Salvador de nuestras vidas, hermano,
afrontarán una prueba no sufrido por los inconversos, hermano, sino que recibiremos muchas veces persecución por la causa de Cristo. Entonces, mi amado, quiere decir que muchas veces la iglesia se va a enfrentar al rechazo del mundo. Yo le aseguro que usted de alguna manera ha invitado a personas que vengan a compartir con nosotros aquí en la casa del Señor y lo han rechazado, ¿verdad? Así que agradecemos a las personas que nos visitan siempre, hermano, que siempre hay personas que nos visitan. Usted vino hoy a recibir una palabra. Entonces, ¿sabe qué? Porque hay gente que menosprecia el Evangelio. Hay gente, hermano, que tiene un concepto diferente de lo que es el Evangelio y de alguna manera, mi amado, han sido dañados, de alguna manera han sido utilizados y eso tenemos que corregirlo de alguna forma. Pero, mi amado, yo veo que el Señor Jesús nos da un consejo y el Señor Jesús habla de cómo la gente rechaza el Evangelio. Y mire que usted lo puede leer conmigo en Mateo capítulo 5, verso 10. Y en Mateo capítulo 5, verso 10, hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo de la siguiente manera, Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermano, quiero decirle que es el momento de entonces de ser capacitado para poder soportar con paciencia las pruebas. Entonces yo le puse, hermano, un buen preámbulo de qué son las pruebas, por qué las pruebas, para qué las pruebas. Entonces yo quiero llevarlo, mi amado, a una situación importante. Yo quiero llevarlo, ¿cómo hacer para que esto no, para poderlo soportar? Entonces, el apóstol Pablo, mi amado, fue golpeado injustamente por orden del sumo sacerdote, y entonces en la prueba puede haber un problema. En la prueba se puede perder, mi amado, el conocimiento de que somos cristianos. En la prueba, mi amado, uno puede perder el control. Uno, lo que afrontan pruebas y los que afrontan situaciones difíciles, mi amado, corren el riesgo de perder la paciencia con sus circunstancias. Ese es el gran riesgo que existe, mi amado, cuando una persona no está capacitada para poder soportar con paciencia las pruebas. Porque entonces puede llegar esa situación, mi amado, de riesgo de perder la paciencia. Y entonces, hermano, hasta hay personas que pierden la paciencia de seguirse congregando, de seguir buscando del Señor, de seguir pidiéndole al Señor paciencia para poder continuar. Porque, hermano, he podido tener casos dentro de la iglesia que le pregunto a algún hermano, le digo, ¿y qué pasó que no lo miré? Ay, pastor, no pude llegar porque no tuve dinero, pastor, para irme en el bus. Pastor, mire, estoy sin trabajo, tengo muchos días de estar sin trabajo, he andado buscando y no encuentro. Entonces, hermano, hay personas que pueden perder hasta la confianza en Dios si no están bien afirmadas. Entonces, mi amado, reconociendo ese peligro, reconociendo que la prueba puede, si la persona no está bien cimentada, si la persona no está bien arraigada, hermano, en el simiente de la roca que es Cristo Jesús, entonces el apóstol Pablo, mi amado, Santiago nos dice, perdón, que tenemos, hermano, en el verso 7, quiero leerlo nuevamente, porque Santiago 5, 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, Santiago nos dice, miren, ¿saben qué? Es difícil la prueba. Es difícil la situación difícil de un cristiano. No es tan fácil, pero ¿saben qué? Tengan paciencia.
Y subrayemos esa palabra, hermano, la palabra paciencia. Y fíjense que yo me fui a buscar esa palabra paciencia, mi amado. Y esa palabra paciencia es una palabra que se deriva de macrotumio. Es una palabra compuesta en la cual es macros, que es largo, y tumos, que es ira. Entonces, si lo definimos bien, mi amado, esa palabra paciencia, los hermanos la pueden buscar ahí, que es la palabra macrotumio, hermano, esa palabra significa longanimidad, significa sobre otras cosas, mi amado hermano, una larga espera. Eso es lo que significa. Entonces, quiere decir que paciencia, mi amado, es una palabra, esa palabra que está aquí, paciencia, es una palabra muy especial porque usted puede encontrar otras palabras paciencia. Por ejemplo, solo se lo voy a mencionar. Por ejemplo, en el pasaje de la Escritura de Santiago 1, capítulo 3 y verso 4, ahí aparece la palabra paciencia. Pero esa palabra paciencia que aparece ahí en Santiago capítulo 1 del verso 3 al 4 es la palabra upomone, que es diferente, pero hermano, si lo miramos en el castellano, en el español, paciencia nosotros creemos que es la misma, pero esa palabra que aparece, mire, esa es la palabra macrodusumeo, que es paciencia, que es esperar con paciencia, paciente, tardar, responder, tardar en responder, una persona que ha sido sufrida, que ha tenido una larga espera. Eso es lo que está hablando ahí, hermano, en Santiago, capítulo 5. Pero cuando usted se va a la palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 1, verso 3, mi amado, esa se refiere a soportar con paciencia las circunstancias penosas. Es diferente, hermano. Entonces se refiere a soportar con paciencia a las personas difíciles. O sea, esta palabra macrodusomeo, mi amado, nos está diciendo que tenemos que tener paciencia para soportar las personas difíciles. Ese es el significado de esta palabra. Mire, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Mateo 18:26. Leamos Mateo 18:26 para que usted vea el significado de macrodusomeo. Entonces, mire lo que dice esa palabra. Mateo 18:26 al 29 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa es la misma palabra, mi amado, que aparece aquí en Santiago 5:7, la palabra paciencia. Pero recuérdese que la palabra paciencia aquí, mi amado, me está hablando de soportar a las personas difíciles. Entonces, mire, le dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27 dice, usted conoce la historia, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28, mi amado, dice: pero saliendo aquel siervo, había uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le dijo, el hermano, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y el verso 29, ahí aparece nuevamente la palabra paciencia. Entonces el consiervo, postrando su piel, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Entonces, esa palabra paciencia es la misma palabra que aparece en Santiago capítulo 5, verso 7. Entonces, aquí nos está diciendo, mi amado, nos está diciendo que las paciencias con las personas es tan importante como la paciencia en circunstancias difíciles. Entonces, vuelvo a la carga. Quiere decir que en Santiago 5:7 dice la Biblia, leamos Santiago 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, tengan paciencia con las circunstancias difíciles que van a venir hasta la venida del Señor. Ahora, entonces, la paciencia es la norma de justicia que Dios espera, hermano, que todos los creyentes sigan a pesar de las pruebas que se puedan sufrir. Entonces, Dios lo que quiere
que cada uno de nosotros podamos tener esa paciencia, pero hasta la venida del Señor. Imagínense, mi amado. Entonces quiere decir que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo que pueda pasar, hermano, entonces yo tengo que esperar la justicia de Dios sobre mi vida, porque Dios nos va, hermano, a proveer, y Dios va a tener una salida. Dios no va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. Dios tiene una salida, mi amado. No importa qué tan difícil sea su situación ahora, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una salida. Solo que tenga paciencia, tenga, hermano, la norma de justicia que Dios espera, mi amado, que usted va a tener. Así que la paciencia bajo la persecución se convierte para Santiago en otra prueba de la fe genuina, mi amado, que nosotros tenemos que tener. Si usted tiene paciencia en las situaciones difíciles de su vida, entonces el apóstol Pablo dice: usted tiene una fe genuina. Su fe es genuina. Ahora, entonces, hermano, para poder seguir y para poder llevarlo, porque solo le voy a mencionar, yo le advertí, solo le iba a mencionar ahora las 6 cosas que necesitamos, hermano, para ser capacitados como creyentes para soportar las pruebas. Entonces, Santiago, hermano, ofrece 6 enfoques prácticos que capacitan a los creyentes para soportar con paciencia las pruebas. Y entonces los hermanos ahí me van a ayudar y vamos a hacer una diapositiva. Y vamos a poner 6, hermano, enfoques prácticos que nos van a capacitar para soportar con paciencia las pruebas. Y el número 1 lo encuentro, mi amado, en Santiago, de capítulo 5, del verso 7 al 8. Y lo primero que encuentro es esperar la venida del Señor. Entonces, lo primero que me va a capacitar para poder yo, hermano, poder soportar las pruebas con paciencia es que yo tengo que esperar la venida del Señor. Esa es la primera, hermano, es lo primero que Santiago nos dice: esperar la venida del Señor, mi amado. Eso nos va a capacitar. Entonces, esperar la venida del Señor, Santiago capítulo 5, del verso 7 al verso 8. La número 2, hermano, reconocer el juicio del Señor. Eso lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 5, verso 9. Reconocer mi amado, el juicio del Señor. Número 3, seguir al siervo del Señor. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 5, verso 10. Ahí usted lo va a ir viendo más detalladamente. La número 4, entender la bendición del Señor, mi amado. Eso aparece en Santiago capítulo 5, en el verso 11, parte A. El número 6, hermano, el número 5, comprender el propósito del Señor. Santiago capítulo verso 5, verso 11, parte B. Y la número 6 es considerar el carácter del Señor, que lo encuentro, hermano, en Santiago capítulo 5, verso 11, en la parte final. Entonces, son 6 cosas. 6, mi amado, 6 enfoques que nos van a servir para poder soportar las pruebas. Creo que los hermanos lo van a poner: esperar la venida del Señor, reconocer el juicio del Señor, seguir al siervo del Señor, entender la bendición del Señor, comprender el propósito del Señor y considerar el carácter del Señor. Ahí están. Esos son, hermano. El último es Santiago 5, 11c, parte C, parte final. Entonces, con estas 6, hermano, con estos 6 enfoques prácticos, usted y yo vamos a poder soportar las pruebas con paciencia. Entonces, eso lo encuentro yo ahí, hermano, en Santiago capítulo 5, desde el verso 7 al verso 11, lo que acabamos de leer. Ahí está. Entonces, voy a
a explicar por lo menos uno el día de hoy. Y vamos a explicar, esperar la venida del Señor. Los otros los vamos a explicar el día martes, porque no me va a dar tiempo. Hermano, es que tengo que enseñarle esto, porque esto, mi amado, cuando yo lo estaba estudiando, digo yo, Señor, qué fácil es, qué fácil es soportar la prueba. Entonces, lo número 1 lo veo en Santiago capítulo 5, verso 7. Leámoslo nuevamente. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, hermano, para poder soportar la prueba, para poder soportar, hermano, la situación difícil, yo tengo que estar completamente seguro y yo tengo que afirmar mi corazón, mi amado. ¿Sabe de qué? Porque la venida del Señor se acerca. Dígale al hermano que está a la par suya, mi amado hermano, afirma en tu corazón que la venida del Señor está cerca de Dios. Entonces, eso, hermano, solo se va a poder, eso solo se va a lograr cuando usted, o sea, usted va a poder soportar las pruebas cuando usted afirma en su corazón que la venida del Señor se acerca. Entonces, eso es lo que yo veo, esperar la venida del Señor. Mi amado, porque tenemos que soportar aflicciones. El Señor Jesús nos lo dice, hermano, en mí tendrán paz, en el mundo tendrán aflicciones. Hermano, la gente que no conoce al Señor Jesús está con aflicciones, pasa con situaciones más difíciles que las nuestras. Pero nosotros tenemos que soportar la prueba. Tenemos que soportar la prueba sabiendo, hermano, que estamos esperando la venida del Señor. Pronto el Señor vendrá por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que esa es la gran esperanza del creyente. La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Entonces, quiere decir, mire qué importante, porque yo quiero llevarlo a algo muy importante en esta tarde ya. Quiere decir, mi amado, que nosotros entonces tenemos que saber que para poder ser capacitados, para soportar con paciencia las pruebas, yo tengo que saber que hay una condición primero: esperar la venida del Señor. Es decir, mi amado, porque aquí vamos a sentir aflicciones, pero con gozo nos lo vamos a disfrutar en una eternidad. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces eso me proporciona una gran esperanza, hermano. Eso nos debe de dar a nosotros una gran esperanza, porque tal vez ahora usted está en una situación difícil. Usted está en una situación que usted dice, ya no soporto, ya no sé qué hacer. Mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que confiar. El Señor viene pronto. El Señor pronto viene, hermano, por su iglesia. Entonces, cuando yo veo eso, cuando dice ahí que la venida del Señor se acerca, en Santiago capítulo 5, verso 8, esa palabra, mi amado, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces me fui a buscar, mi amado, esa palabra. Me fui a buscar esa palabra, mi amado, allí a estar cerca, porque la venida del Señor se acerca. Y esa palabra es la palabra número 3952, según la concordancia Strong. Y esa es la palabra parusía, mi amado. Y la palabra parusía es venida. Hermano, es un importante término que aparece en el Nuevo Testamento, mi amado, que se emplea, mi amado, en muchos pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hablan, mi amado hermano, en las epístolas del Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma palabra parusía la encuentra usted en 1 Corintios 15, 23, en 1 Tesalonicenses 2, 19, hermano, en 1 Tesalonicenses 3, 13, en 1 Tesalonicenses 4, 15. Usted lo va a encontrar en un montón de pasajes, no me va a dar el tiempo. Entonces, hermano, parusía se refiere más que a la simple venida, hermano, incluye
el concepto de presencia. Entonces aquí dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso, mi amado, ese término parusía es que el Señor va a tener presencia. Mi amado, entonces quiere decir, eso se llama también como llegada, si usted quiere, llegada. Entonces la gran esperanza de nosotros como iglesia es la llegada de Jesucristo, hermano, cuando venga a bendecir a su pueblo con su presencia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, usted tiene que soportar, mi amado hermano, tiene que tener la capacidad de soportar con paciencia la prueba, porque usted va a tener la presencia del Señor cuando el Señor venga, mi amado, por su iglesia. Cuando el Señor nos encuentra en las nubes, ahí vamos a tener la presencia del Señor Jesús. Y ahí se va a terminar todo, mi amado. Ahí se va a terminar todo. Eso significa la palabra parusía. Los hermanos ahí tal vez lo ponen para que usted lo pueda ver. Es la palabra número 3952, parusía. Es estar cerca, mi amado. Es entonces, es como decirle, mi amado, el concepto de presencia. Ahora, ahí está la parusía, mire. Perdón, presencia, venida y advenimiento. Eso significa la palabra parusía. Ahora, quiere decir, mi amado, que nuestro Señor dijo mucho acerca de su venida, mi amado, en especial en el Monte de los Olivos. Ahí el Señor, usted lo puede leer, hermano, ahí en Mateo 24, en Mateo 25, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Entonces, hermano, el Señor enseñó que su venida estaría precedida de señales definidas. Eso lo hemos estudiado. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 24, del verso 5 al verso 26. Por cuestiones de tiempo no lo leemos. Entonces, hermano, lo que sí me llama la atención es lo que dice Mateo capítulo 24, verso 27, que se lo quiero leer, mi amado. Y Mateo 24, 27 dice, entonces, porque le estoy platicando hoy, hermano, de cómo los creyentes pueden soportar las pruebas. ¿Cómo, mi amado hermano, nosotros los creyentes podemos soportar las pruebas? ¿Cómo lo podemos lograr? Lo podemos lograr, mi amado hermano, cuando nosotros esperamos la venida del Señor Jesús. Cuando vamos a entender que vamos a tener la presencia del Señor delante de nosotros. Entonces eso nos va a dar esperanza de continuar, mi amado, buscando de su presencia y soportando la prueba. En Mateo 24, 27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está el cadáver? Ahí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Entonces, hermano, eso lo habla el Señor Jesús. El Señor, hermano, dice que Él va a venir, mi amado, a la tierra. Entonces, quiere decir que, mi amado, eso será una bendición. Ahora, cada cristiano debe de vivir con la esperanza, hermano, de la certeza de la venida del Señor Jesucristo. Si usted no tiene la certeza, si usted no tiene, mi amado hermano, la convicción de que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, mi amado hermano, usted cualquier situación lo va a desanimar y cualquier situación lo va a hacer decaer de su fe. Entonces, hermano, quiere decir que el fin del tiempo se acerca. Entonces, ¿sabe qué? El apóstol Pedro nos dice, sabe, estar sobrios. Tenemos que velar, tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiéndole al Señor, hermano, que nos dé fortaleza para poder seguir. Entonces, fíjese que la segura esperanza de la venida de Cristo consuela en esencial a los que están soportando pruebas y persecuciones. Entonces, yo sé que el tema es demasiado largo, me faltan 5 cosas más que decirle, hermano.
Pero yo quiero dejarle esto claro ahora en usted. Hay 6 cosas que nos van a poder, hermano, permitir poder soportar las pruebas. Pero la que le quería dejar enseñada el día de hoy, hermano, es que tenemos que esperar la venida del Señor Jesús. Cuando usted está convencido, cuando usted tiene la certeza de que el Señor Jesús viene pronto, mi amado hermano, usted va a poder soportar cualquier prueba. Entonces, los hermanos de alabanza pueden subir. El tiempo me avanzó, usted me escuchó ya 50 minutos, hermano, y no quiero abusar. Entonces, el apóstol Pedro, mi amado, también alentó a los creyentes que sufrían a que recordaran la venida del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice, miren, tengan paciencia. Hermano, Santiago dice, tengan paciencia a la venida del Señor. Pero el apóstol Pedro dice, en primera de Pedro capítulo 1, verso 6, mire lo que dice, ya estoy terminando. Y en primera de Pedro 1, 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermano, quiere decir que la prueba es necesaria, pero nosotros tenemos que saber, mi amado, que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestra fe tiene que ser probada, mi amado, y sobre todo, nosotros tenemos que saber que habrá un galardón para el que permanezca. Mi amado, habrá una recompensa. Entonces, quiere decir, mi amado, que entonces tenemos que soportar la prueba. Tenemos que tener la capacidad para poder soportar con paciencia la prueba. Porque el Señor vendrá, hermano. Pero el Señor vendrá, sí. Vamos a ser probados, sí. Pero también la palabra del Señor dice que para poder irme con el Señor, hermano, yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo que vivir en santidad. Mire lo que dice primera de Juan 3:3, y con esto yo termino. Entonces, hermano, sí tengo que soportar la prueba. ¿Cómo voy a soportar la prueba? Sabiendo, mi amado, que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Pero primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verso 4, mire lo que dice el verso 14. Hermano, es que los hermanos me pusieron otro. Es primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces quiere decir, mi amado, que para poder soportar la prueba, para poder, hermano, tener paciencia, para soportar las pruebas, yo tengo que tener una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el Señor Jesucristo vendrá, que el Señor Jesucristo, hermano, se presentará delante de nosotros. Pero, mi amado, dice el apóstol en primera de Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza? De que nos vamos a encontrar con el Señor Jesús, que el Señor Jesús viene, hermano, por su iglesia. Pero dice, el que tiene esa esperanza, entonces se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Para poder soportar con paciencia las pruebas, yo necesito tener la esperanza de que el Señor Jesús viene por mí para la iglesia, pero tengo que vivir en santidad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hermano, entonces quiere decir que esto es importante, mi amado. Yo quiero finalizar este mensaje en esta noche, en esta tarde ya. Mi amado, tenemos que vivir en santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi amado, quiere decir que eso es lo que el Señor quiere. Para poder soportar las pruebas, yo tengo que vivir en santidad. Tengo que tener una esperanza, que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. Ya el tiempo me avanzó, hermano, no quiero abusar. Quiero que usted cierre sus ojitos. En el nombre poderoso del Señor Jesús, quiero ministrar.
pero no me puedo ir sino antes haber hecho el llamado a la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida. ¿Habrá en medio de nosotros alguna persona que ha venido el día de hoy tal vez con pruebas y no ha tenido la paciencia? Ha estado desesperado, ha estado en una situación difícil. Y hoy quisiera, en el nombre del Señor Jesús, recibir al Salvador, porque el Señor Jesús dijo: vengan a mí, que yo los haré descansar. Si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita ahora entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito que se ponga en pie. Queremos orar. Queremos orar. Ahí llegará un hermano, ahí llegará una hermana, para que juntos podamos orar por usted y pues usted pueda recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida. Si hubiera tan solo alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús, este es el momento. No te puedes ir igual. No te puedes ir igual. No puedes salir igual de esta casa. Hoy el Señor está en este lugar. Está aquí para que cada uno de nosotros podamos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Si voy a hacer un segundo llamado, el tiempo me avanzó. Si hubiera tan solo alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor Jesús. ¿Qué es reconciliarse? Tal vez te habías apartado, tal vez te habías alejado de la presencia del Señor y hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. Es volver a casa. Es volver a decirle: Señor, sé que me había apartado, sé que me había alejado de tu presencia, hasta privilegio tenía, Señor, y me había alejado, pero hoy he entendido que tengo que ser capacitado para soportar con paciencia las pruebas. Tal vez no tuve paciencia, Señor, tal vez no supe esperar, no tuve esa longanimidad para poder esperarte, pero hoy, Señor, yo te reconozco como el único Salvador de mi vida. Y hoy reconozco, Señor, que fuera de ti nada puedo hacer. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona que necesita ahora entregar su vida al Señor Jesús, o que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, yo lo invito que se ponga en pie. Queremos orar, queremos bendecir. Queremos que usted no se vaya igual, sino que reciba al Señor Jesucristo como el único Salvador de su vida. Si ya todos somos de casa, si ya todos los que estamos en esta casa ya recibimos al Señor Jesús, todos somos del pueblo del Señor, yo te voy a invitar entonces que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dé paciencia, mi amado hermano, que nos dé paciencia, que podamos ser instruidos para tener las actitudes que debemos de tener en el momento de la persecución. Que podamos tener la esperanza de esperar la venida del Señor Jesús, pero que también podamos tener una vida de santidad, que podamos tener una vida de apartarnos, de consagrarnos para el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a cantarle al Señor, vamos a cantarle, vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre, que no nos vayamos sin que el Señor nos dé su bendición, hermano. Dígale: Padre de la gloria, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, yo quiero tener paciencia, dígale. Yo quiero tener paciencia para poder soportar las pruebas. En el nombre de Jesús. Yeah.
estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, poder estar en tu casa, Señor, un día más, buscando de tu presencia, Señor, sabiendo que tu venida está cerca, Señor. Queremos que tú los prepares cada día, Señor, para irlos juntamente contigo, Padre. Capacítalos, Señor. Danos, Señor amado, cada día ese anhelo y ese deseo, Padre, de poder estar en tu casa recibiendo de ti cada día, mi Dios. Ayúdalos, Padre, para poder soportar las pruebas mientras tú vengas por nosotros, mi Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, sabemos que todos los que somos hijos, Señor, tenemos que ser probados, como dice tu palabra. Solo te pedimos que tú los ayudes para poder soportar, Señor, y esperar tu venida, mi Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este momento precioso, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por ser tus hijos y poder estar en tu casa cada día buscando de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de los que estamos, Señor, en este lugar. Aún los que no pudieron venir, Señor, te pedimos que tú los bendigas, Señor. Que tú pongas en ellos cada día, Señor, ese deseo de buscar de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, guarda, Señor, nuestras vidas. Guarda, Señor, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Te pedimos que tú lo guardes, Señor, en este viaje que vamos a hacer a nuestras casas, Señor amado. Que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro, Señor. Y que la paz tuya sea con cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, dele palmas al Rey de Reyes. Así que Dios me...